Desde la República Dominicana, soy Ivonne Ferreira. Señores, estamos a miércoles y abarcamos la mitad de la semana. Lamentablemente tenemos que seguir con el caso. El caso que es el que ocupa todos los diarios, ocupa todas las primeras páginas y tiene que ver con el ex procurador general de la República. Y es entendible porque nunca antes en el país, nunca antes, no así en otros países de la región, un procurador general de la República había sido encarcelado, acusado, investigado, como es el de Yanalán Rodríguez. Y bueno, en este caso, donde tantas cosas se ponen de relieve y uno tiene que hacer necesariamente algunas reflexiones muy aparte de todo lo que ocurrió, de ver cómo la arrogancia con la que se manejó el ex procurador general de la República, una arrogancia que se expresó de diferentes maneras, desde lo que era su manejo, por ejemplo, con los medios, con la prensa, en el ejercicio de sus funciones. Ustedes saben que desde que el procurador Yanalán llegó ahí a esa procuraduría, lo primero que dijo fue que no, en las ruedas de prensa prohibió las preguntas y si los periodistas las hacían, no las respondía. Cosa que uno nunca entendió, a menos que no sea por el nivel de arrodillamiento casi colectivo que en los medios de comunicación se producen, para que simplemente le dijeran a este señor: oye, manda el documento y no enviamos nuestros periodistas a cubrir esas actividades. Cuando hacía alguna presentación en público, este señor simplemente ante las preguntas daba la espalda con un ensoberbecimiento extraordinario y ahí quedaba la cosa. Cosas como esas, como por ejemplo de no responder nunca a la pregunta de los periodistas, fueron los que se fueron un poco sumando, ¿no?, las malquerencias. Sin embargo, y a pesar de algunas puntualizaciones que vamos a hacer respecto al caso en el día de hoy, el caso que ya empezó a aflorar muchas de las cosas, de las imputaciones que se le hacen, por ejemplo, cómo fue que a menos de 7 días de cesar en sus funciones de Procurador General de la República, el señor Rodríguez se había colisionado con 2 funcionarios de la Procuraduría General para que emitieran un cheque que según los documentos data de la fecha 13 de agosto del 2020 desde la cuenta de lavado de activos de ahí de la Procuraduría, según la solicitud de allanamiento que fue autorizada por el tribunal la noche antes de que Yanalán se entregara ante las autoridades. En ese documento hay muchos detalles y parte de lo que se dice es que ese cheque emitido fue por 34, casi 35 millones de pesos en combinación con Jonathan Rodríguez, que es parte de los imputados en este caso, Alejandro Martín, que era el director de la custodia y de la administración de los bienes incautados del Ministerio Público. Y la instancia del Ministerio Público, que fue firmada por un tribunal, ¿no?, dice, entre otras cosas, habla de que se hizo a favor, todo esto se hizo a favor de una empresa que se llama Fire Control System, bajo el supuesto de reembolso de gastos por penalidad incurridos por la referida empresa. Esto para muchos que no sabían, bueno, pero ¿cuáles son las imputaciones y demás en este caso? Son muchas las imputaciones y esos son parte de los detalles nada más de lo que se ha dado a conocer a los medios de comunicación respecto al caso de Yanalán. Pero horas antes de el ex procurador acudir ayer ante las autoridades que lo están acusando junto a varios ex colaboradores, óigame, de asociación de malhechores, de estafa contra el Estado, de sobornos, de colisión de funcionarios, de falsedad de documentos públicos, de robo de identidad, de delitos cibernéticos, de lavado de activos. Señores, no es poca cosa. En ese momento, el señor Yanalán había dicho, había declarado a través de su especie de mediatur que también realizó antes de llegar a la Procuraduría cerca del mediodía, de que había calificado las investigaciones realizadas por el Ministerio Público como un sancocho, decía él,
pero que también, que si su caso llegaba a los tribunales, eran muchas las cosas que él tenía que decir, y que no solamente se defendería de esas imputaciones de las que se les estuviera acusando, sino que había muchas verdades que mucha gente quizás no quería escuchar. Pero también el caso de esas verdades ocultas, así mismo había referido, esas verdades viniendo de la boca de quien las dijo, en este caso del ex procurador, sonaron realmente como una advertencia. Es más, hay quienes las calificaron como una especie de amenazas, lo dicho por el ex procurador, y la verdad es que esas amenazas llegaron a quien tenían que llegar por venir del señor Yanalán. Pero ¿por qué esas verdades, y sería la gran pregunta respecto de este caso, han tenido que esperar que sea en el momento en el que el ex procurador pudiera sentarse en el banquillo de los acusados, ¿verdad?, para conocer de su existencia? Bueno, la verdad es que a quienes fueron dirigidas, por supuesto, que sabrán, porque lo hay, pero lo cierto es que la gente ha dicho que qué bueno que esas verdades pudieran salir a relucir en este caso, según lo dicho por el propio ex procurador. Sin embargo, yo quiero decir que para muchos que se han estado frotando las manos, que esto no es un asunto personal, y yo creo que hay que ver en perspectivas distintas el caso del ex procurador y lo que está ocurriendo en este momento, que por cierto deja a uno bastante claro que no es solo la forma de cómo se manejó el aparato judicial en manos más bien del ex procurador general de la República, tendría que estar desvinculado también del aparato político. Por tanto, esa es una pregunta y son conjeturas que se hacen respecto a los jefes de Yanalán y a otros que podrían estar involucrados en todo este entramado que simplemente nos dice que este era un país que iba en bandolera, este era un país que andaba como le daba la gana, y que aquí todo el caso del dinero del Estado era una especie de francachela o de patrimonio que se creían muchos funcionarios públicos, y Yanalán, en este caso, de comprobarse todas las imputaciones que se están haciendo, era un vivo ejemplo de esto. Pero aquí no se trata de el señor Yanalán Rodríguez, el ciudadano Yanalán Rodríguez, en esta coyuntura, por supuesto, es el nombre, que igual puede ser Juaniquito Pérez, puede ser César de León, puede ser Víctor, qué sé yo, no importa el nombre. El asunto aquí es precisamente lo que encarna y las perspectivas que esto podría implicar en términos de consolidar todo el tema de nuestras instituciones, precisamente por lo que acabo de decir. O sea, esto dice que nosotros éramos un país que esto andaba manga por hombro, y que en ese manga por hombro también andaban los recursos del Estado. Entonces, lo bueno de todo esto es que el precedente que se crea, no solo porque en este caso la figura del ex procurador está sentado en el banquillo de los acusados porque no tuvo sentido de cómo debía manejarse desde el ámbito público lo que es de todos, ¿no? Sino que, señores, aquí la verdad es que, aunque no es lo deseado en términos de la independencia del Poder Judicial, por las presiones de la gente, por decisión y buena voluntad del presidente de la República, lo cierto es que nosotros estamos avanzando. Y si estamos avanzando, aquí no importa cómo se llame, Yanalán o los que con Yanalán también podrían caer, porque obviamente que si habla de santos que podrían caer del altar, como referíamos en la transmisión del día de ayer, es obvio que hay muchos vinculados, y se ha dicho vinculados incluso dentro de las imputaciones que se le hace, de personas que son parte del poder en este momento. Pero yo creo que el asunto hay que verlo no como una cuestión personal entre el ciudadano Yanalán Rodríguez, sino como el objeto en este caso que sirve como canal para que nosotros podamos avanzar en la dirección correcta respecto a la independencia de los poderes del Estado, como ocurre en otros países. Por eso nosotros vemos que con el caso de Odebrecht, que es uno de los expedientes o de las respuestas que tendría que dar respecto a su manejo Yanalán Rodríguez, en otros países que tuvieron mordidas
por debajo del monto de los 92 millones que fue aquí en República Dominicana, el asunto ha avanzado al extremo de que presidentes presos, presidentes perseguidos, presidentes suicidados. El caso de Perú. En Perú, el tema de la independencia judicial realmente se aplica. Entonces, yo lo que siento es que con esto, llámese Yanalano, llámese como se llame, nosotros podríamos irnos encaminando a lo deseado, que es precisamente a nosotros tener esa independencia de los poderes del Estado, sobre todo en lo que tiene que ver con el tema de la justicia y de plano. Entonces, vamos corrigiendo todo, señor, este cáncer de la corrupción y de la impunidad que históricamente hemos vivido aquí en nuestro país. En ese sentido, bueno, pues la verdad es que malquerencia aparte, que la fue, yo no sé cómo pasaría Yanalán la noche, anoche en la cárcel del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, ¿verdad? Después de todo el confort que ha rodeado a este señor en la acumulación que ha hecho por su paso por el Estado. Nada más que en su declaración jurada de bienes había hablado de más de 400 millones, que muchos suponen que son más porque solo con los bienes y raíces y con la adquisición de villas y de yates y cuantas cosas, ¿no? La verdad que es bastante complicado, y lo peor, que además de ese repudio extraordinario de la gente hacia Yanalán, parecería que Yanalán no tiene dolientes ni de su partido, la tibieza de la familia y por supuesto el repudio de una población que en la figura y en la persona del ex procurador está rechazando las formas como se ha manejado el Estado en nuestro país históricamente. Vamos a darle like a esta transmisión, siempre se lo pedimos porque con ustedes, claro, agradeciendo siempre el apoyo que nos ofrecen de la mano y bueno, ustedes compartiendo las transmisiones, pues iremos creciendo, iremos consolidándonos. Los que no se han suscrito, por favor háganlo también a patreon.com. Soy Ivonne Ferreras.